Gracia y paz en Jesús el Señor. Les habla el Padre Jesús Salvador Lares desde la Arquidiócesis de Barquisimeto. Saludamos a todos ustedes que nos escuchan a través de el canal Reporte Católico. Que Dios les acompañe y les conceda mucha fortaleza espiritual. Teniendo en cuenta la pasión de nuestro Señor Jesucristo, vamos a hablar sobre las negaciones de Pedro. Parte bíblica, teológica, espiritual. Recordemos que es uno de los detalles que reflexionamos en el marco de la Semana Mayor. Jesús dice a los apóstoles: todos ustedes se dispersarán, pero después de que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Jesús no es un optimista iluso, ni un pesimista desanimado. Jesús sabe la dura realidad que le espera. Además, la cobardía de sus discípulos que lo van a traicionar. Él es realista. Ve los hechos como son, sin dulcificarlos. Pero por ser realista y ver la vida como es, sin mentiras ni exageraciones, por eso ve también que después de la muerte vendrá la resurrección. Jesús ve siempre más allá de la cruz. Sabe que después de la muerte hay una resurrección. Esta visión suya es la que quita a la vida gran parte de su desesperanza. Cuando uno sabe ver como Jesús, después de cada humillación, una glorificación, y después de cada muerte, una resurrección. De esta manera, nunca formará parte de los entristecidos que gastan su vida entonando lamentaciones y ayes contra sus pesares. Aparece la simpatía de Jesús una vez más en este pasaje. Ve y sabe que cobardemente lo van a abandonar todos en esta noche, y sin embargo, no los censura, ni los condena, ni los llena de regaños, ni los califica de criaturas inútiles y apocadas. Todo lo contrario, les dice que cuando haya pasado ese momento terrible, volverá a encontrarse con ellos y viajará amigablemente en su compañía a Galilea. La grandeza de Jesús consiste que conocía el aspecto peor de los hombres y seguía amándolos. Jesús sabe que somos miserablemente débiles, que hacemos el mal que no queremos y no hacemos el bien que sí queremos. Sabe que cometeremos errores todos los días de nuestra vida y sin embargo no siente ni demuestra desprecio por nosotros. Jesús no sabe demostrar sino simpatía hacia el pecador. Odia el pecado, pero ama siempre al pecador, con la inextinguible esperanza de que se convierta. El error de Pedro: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Pedro cometió una falta muy clara: el exceso de confianza en sí mismo. Sabía que amaba a Jesús, eso no lo dudó jamás, pero creyó que por sus propios medios y esfuerzos podría enfrentarse a cualquier situación que apareciera. Jesús sabía, sin embargo, que Pedro no era tan fuerte como se creía. Solo estaremos a salvo de las traicioneras arremetidas de nuestra debilidad cuando reemplacemos la confianza fanfarrona que nos hace creer capaces de ser héroes por una humildad que reconozca los profundos abismos a donde nos puede llevar nuestra debilidad y por una confianza que nos convenza de que la única solución para no hundirnos entre las olas del pecado es que Cristo Todopoderoso extienda su mano hacia nosotros y nos salve. Esto lo había experimentado Pedro la noche en que quiso andar sobre las aguas del mar embravecido, pero solo logró aprenderlo definitivamente en la noche de sus negaciones. San Agustín tiene la siguiente página clásica y famosa acerca de las negaciones de San Pedro: te seguiré
a donde quiera que vayas. Dice el apóstol, veía sus propios deseos, pero no veía lo pocas que eran sus fuerzas. El enfermo se jactaba de su voluntad, el médico veía su debilidad. El uno prometía, te seguiré a donde vayas. El otro preveía, me negarás 3 veces. ¿A cuánto nos atrevemos los humanos mirando solo a nuestra voluntad y deseo e ignorando u olvidando nuestra gran debilidad? Óyeme bien, cristiano presumido, eso es lo que tú eres. Eres de que antes de que el gallo cante, ya puedes haber negado 3 veces a Cristo. Tú que imaginas empresas tan grandes, siendo en realidad tan miserable. Pedro presumió en su corazón, creyó demasiado en sí mismo, se atribuyó triunfos que no era capaz de conseguir, y si no hubiera sido abandonado un poco de tiempo por aquel que lo dirigía, no habría comprendido que nuestra fortaleza solamente viene de Dios. Amargo es el recuerdo de la negación, pero dulce la esperanza del perdón. Si no hubiera presumido, no hubiera sido abandonado, pero al ser abandonado, aprende a no presumir. Dios tiene antipatía a los que presumen de sus propias fuerzas, porque eso es una mentira, y Dios es verdad. Y como médico, raja ese tumor con fuertes pinchazos para que se desinfle el orgullo de la pus de la presunción. Este pinchazo causa dolor, pero trae salud. Sin embargo, el Señor confía después sus ovejas a Pedro, el que lo negó. Primero fue negador, porque presumía. Luego fue pastor porque amaba, pero por 3 veces tuvo que declarar que lo amaba, el que por 3 veces lo había negado. La gracia de Dios hizo después en Pedro lo que no pudo su propia confianza. Después sí siguió a Cristo y fue llevado por amor de Él hasta el suplicio, pero no ya confiado en sus fuerzas, sino en el auxilio del Señor. No te hagas tantas ilusiones, cristiano, creyendo que por tus propias fuerzas vas a ser capaz de hacer algo notable en el camino de la virtud. Recuerda la historia del principal de los discípulos del Señor. Por audaz y presuntuoso, llega a ser casi apóstata. Cuando Cristo le pregunta, ¿me amas?, le responde, sí te amo. Y dice verdad, porque habla de lo que es. Pero cuando dice, nunca te negaré, está presumiendo de lo que no es, de fuerzas que no tiene, está haciendo planes que no va a cumplir, y está por eso mintiendo. Así tú, cristiano, que te ilusionas de hacer grandes subidas de santidad por tus propias fuerzas, mira el ejemplo de Pedro y piensa en quién vas a confiar, si en tus fuerzas que son tan miserables o en el poder de Dios que es tan maravilloso. Pedro pereció negando y resucitó llorando. Ya lo imitaste en la negación, imítalo ahora en la contrición. Pedro, cuando negó, ya había oído que Cristo le prometía, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y sin embargo, no se atrevió a declarar en público que era discípulo de Jesús. ¿Y tú, qué promesas has recibido para que te jactes de lo que no eres capaz de hacer? Tienes que decir con el santo profeta David, oh Señor, no alejes de mí tu Santo Espíritu. Como Pedro puedes negar, pero también como él puedes reparar con el llanto de tu arrepentimiento y conseguir la corona. Tienes que repetir, no me dejes, Señor, caer en la tentación, para que Él te haga el favor que hizo a Pedro. Yo rogaré por ti para que tu fe no desfallezca y confirmes a tus hermanos.
Los humildes presumieron de ti, oh Señor, y triunfaron. Los orgullosos presumen de sí mismos y fracasan. Como Pedro, págale a tu Dios con repetidas demostraciones de amor las negaciones que le has hecho en los malos momentos de tu vida. Pedro es la prueba de que por nosotros mismos no somos capaces de ser buenos. Si nos viene la arrogancia, nos vendrá las negaciones como a él. Quiso hacerlo todo él y nada pudo. Recuerda que aunque parezca que la barca de tu vida ha llegado a lagos tranquilos, allí también te pueden esperar grandes tempestades. San Agustín. Jesús le dice a Pedro, antes que el gallo cante. No se puede leer este pasaje de la negación de Pedro sin sentirse sorprendido por la asombrosa honestidad del Nuevo Testamento. Si alguna vez hubo algún incidente humillante y bochornoso, del cual se pediría que fuera silenciado por los amigos del que lo había cometido, sería este. Sin embargo, ahí está descrito con toda su humillante miseria humana. Sabemos que San Mateo se valió en muchos casos del Evangelio de San Marcos, y es en el Evangelio de San Marcos donde la negación de Pedro aparece con más detalles. Un autor del siglo II, Papías, dice que el Evangelio de San Marcos es sencillamente lo que San Pedro contaba en sus sermones, lo cual su secretario Marco nos dejó por escrito. Y así llegamos al hecho sorprendente de que sabemos cómo fueron las negaciones de Pedro, porque el mismo Pedro fue el que las narró en sus sermones y permitió que su secretario las escribiera para que fueran recordadas después por todos los siglos. ¿Y por qué Pedro, en vez de callarse avergonzado ante este recuerdo triste de su vida, lo narra como una parte esencial del Evangelio? Por la mejor de las razones, porque cada vez que esta historia llega al oído de los creyentes, Pedro les puede repetir: así es como Jesús perdona. Me perdonó al traicionarlo en el momento de su más grave situación, y a pesar de mis negaciones, me honró de nuevo haciéndome su amigo, su preferido y su reemplazo. Al leer esta historia, debemos recordar por qué el mismo Pedro las narraba y las mandó escribir, porque su situación nos anima, ya que todo lo hemos imitado en sus infidelidades a Cristo, y todos podremos obtener lo que Él obtuvo, un perdón total que sabe olvidar y trata después a los arrepentidos como si jamás lo hubiera traicionado. Pedro, todo un valiente. Pero no todo en Pedro fue debilidad. Empezó con un acto de suprema valentía: entrar en la casa del sumo sacerdote, el enemigo número 1 de Cristo. Era como penetrar en la cueva de los leones. El final de este relato es vergonzoso, pero el principio fue un acto de gran valor. Mientras otros apóstoles se esconden y huyen, ahí está Pedro, en medio de los más terribles enemigos. Después de que la primera criada lo reconoció, Pedro, si hubiera sido un completo cobarde, habría aprovechado la oscuridad para desaparecer, pero no salió de aquella casa. Cambió de sitio, pero se quedó ahí dentro de la guarida de las fieras humanas. La segunda vez lo volvieron a reconocer, y ahora ya no se contentó con declarar que no conocía a Jesús, sino que juró no conocerlo. Pero tampoco se salió del palacio. La tercera vez no solo juró que no conocía al Maestro, sino que se dedicó a impetrar maldiciones por si no era cierto lo que declaraba. Pero ahí se quedó hasta que cantó el gallo y hasta que Jesús le lanzó aquella mirada que cambió su vida. Entonces
Sí se alejó, pero ya no por miedo, sino por vergüenza y arrepentimiento a causa de sus faltas. ¿Quién le dio a Pedro aquel coraje que lo llevó a hacer lo que muy pocos se hubieran atrevido a intentar, entrar y quedarse en la casa del jefe de todos sus enemigos por varias horas? Ya sabemos la respuesta. La única razón fue el amor el que lo ató a aquel sitio, a pesar de que lo habían reconocido 3 veces, y fue también el que lo lanzó luego hacia afuera a llorar amargamente su cobardía. Estamos muy acostumbrados a detenernos en la cobardía de Pedro, pero hay que recordar que si en el centro de todo esto hay una cadena vergonzosa de cobardías, en el principio y en el final hay un amor intenso que lo lleva a exponerse al peligro por cariño hacia su maestro y a llorar profundamente el haberle sido infiel. En Pedro siempre fue más grande que su gran cobardía, su inmenso amor hacia Jesús. De esta manera, mis queridos amigos, hemos explicado la manera de actuar de Pedro en el momento de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les conceda su amor y su paz. La Santísima Virgen María, a quien recordamos en los momentos de dolor, de sufrimiento, interceda siempre por sus plegarias, sobre todo quienes pasan por momentos difíciles en su existencia. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Con inmenso amor, lo hizo para todos ustedes el Padre Jesús Salvador Lares, de la Arquidiócesis de Barquisimeto, Venezuela. Hasta una próxima oportunidad. Oración de perdón a mis hermanos. Señor, yo perdono a mis hermanos y a mi hermano que me ofendieron, me hicieron rabiar, me hirieron moralmente y hasta me atacaron físicamente, me castigaban como hermanos mayores, me quitaban mis pertenencias y hasta me humillaban por no amarme en la forma que yo esperaba. Yo los perdono por todos esos momentos amargos que me hicieron vivir en mi infancia y adolescencia. Señor Jesús, pido perdón a mis hermanos y a mis hermanas por no haberles prodigado el fuerte amor que esperaban de mí, por no haberlos ayudado suficientemente en sus quehaceres y en sus necesidades. Pido perdón a mis hermanos por las heridas que le haya podido causar por mis actitudes desviadas del verdadero acercamiento que debí tener hacia ellos. Jesús, sana cualquier odio y resentimiento que haya sentido hacia mis hermanos. Amén.